Número 6. Una historia por narrar. Francisco fue a una exposición fotográfica sobre el lugar donde vive. Ahí vio cómo era su comunidad en el pasado y quedó tan impresionado que escribió una narración para leérsela a sus amigos. La comenzó así: hace algún tiempo. Y después de decir esta frase, les empezó a decir cómo era la comunidad, ¿verdad? Porque él observó todas las imágenes que había en esa exposición. ¿Qué le recomiendas a Francisco para saber más sobre los cambios en su comunidad? Pues yo le recomiendo que le pregunte a las personas mayores cómo era ese lugar en el pasado. Por ejemplo, donde yo vivo antes había un kiosco en la plaza y ese kiosco ya no existe, solamente lo miramos en las fotografías. Es por eso que les recomiendo que hablen con las personas mayores o que busquen en el internet acerca del lugar donde ustedes viven. También preguntan: ¿te gustaría conocer cómo era el lugar donde vives? La verdad a mí sí, porque me parece muy interesante saber cómo eran las costumbres, los juegos, la ropa y los edificios, porque recuerden que antes se acostumbraban cosas que ahora no se acostumbran. Por ejemplo, donde yo vivo, antes hacían jaripeos en el parque y con el tiempo los jaripeos ya no los hacen. También los juegos de antes eran diferentes. Antes jugaban mucho a las rondas. La ropa de antes también era diferente. Y como ya los habíamos comentado, los edificios o la arquitectura con el paso del tiempo han estado cambiando y ahora esos edificios que antes tenían ya no los podemos ver. Nos dicen que la finalidad de los textos narrativos es saber o contar acerca de hechos reales o también de hechos imaginarios. Sus elementos son un narrador. El narrador es la persona que está relatando la historia. Los personajes principales son los más importantes que aparecen en la historia que nos están contando. Los personajes secundarios van a ir apareciendo poco a poco en la narración y ellos van a ir acompañando a los personajes principales. También debe tener un lugar. El lugar es el espacio, la ciudad, el pueblo, el rancho en el cual se está desarrollando la historia. Y por último tenemos el tiempo, que puede ser hace un día, hace una semana, hace un mes, hace muchos años, y ese tiempo debe de ir acorde con nuestra narración. En el punto número 1 te dicen: describe junto a cada personaje el lugar donde te gustaría que se desarrollara su historia. Por ejemplo, a mí me gustaría que este bailarín, la historia de este bailarín, se desarrollara en un teatro, junto con los demás bailarines y también que tengan una escenografía. Esta niña me gustaría que ella viviera en la luna o en algún planeta. Número 2. Lee el texto y subraya lo que se pide. Hace falta un hospital. Hace más de 30 años, el pueblo de Progreso no era como lo conocemos. Antes había pocas casas y mucho campo. También faltaba un hospital. En ese entonces, la doctora María dijo en una asamblea: vecinos, hagamos una colecta y además pidamos apoyo al presidente para construir un hospital que nos dé atención médica. De acuerdo, exclamaron los vecinos. Así fue como se construyó el Hospital de Progreso. A continuación nos piden que del texto anterior subrayemos con el color rojo el lugar donde sucede la narración. ¿Dónde sucede? Esta historia sucede en el pueblo de Progreso. Con color azul, el tiempo en el que pasa la narración. ¿En qué tiempo? Pues hace más de 30 años. En color verde, un personaje de la narración. Un personaje es la doctora María. Con morado, las palabras finales del narrador. Recuerden que esta historia la está contando una persona. Esa persona es el narrador. Y lo que dice el último es lo que tenemos aquí al final en el texto, que dice: así fue como se construyó el Hospital de Progreso. Número 3. Colorea qué tipo de personaje es María. A ver, ¿dónde está María? Aquí está, miren. María es la doctora. Y la doctora María es un personaje principal. Número 4. Dibuja cómo era Progreso antes y cómo es ahora. Recuerdan que antes había poquitas casas y había mucho campo. ¿Cómo es Progreso ahora? Pues ya es una ciudad moderna. Y antes pasaba un arroyo. Bueno, aquí no dice, ¿verdad? Pero ustedes lo van a hacer como se lo imaginan. Aquí yo le estoy poniendo un arroyo
y con el tiempo ese arroyo pues ya se secó, simplemente ahora es un canal. Y aquí, como pueden observar, hay un puente que comunica el lado izquierdo con el lado derecho. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que en las narraciones se deben de contar en forma lineal, o sea que deben de tener una secuencia. Y en esa secuencia vamos a encontrar el inicio, el desarrollo y el final de la narración que nos están contando. En el inicio vamos a describir a los personajes, así como el lugar y el tiempo en el cual ocurre esa historia. En el desarrollo se va a plantear el conflicto o el problema que estén enfrentando los personajes. En el final se va a contar cómo se soluciona el conflicto. En el punto número 5 vamos a desarrollar lo que acabamos de explicar, porque dice: observa las imágenes y escribe un cuento a partir de ellas. Aquí vamos a tener un inicio, un conflicto y un final. En el inicio, un día por la mañana, Cecilia e Ian salieron de su casa para ir al parque para hacer ejercicio. Entonces miraron que fuera de su casa había agua y basura que expedían malos olores, por lo que ellos limpiaron la suciedad y todo quedó reluciente. Inciso A: ¿quiénes son los personajes en tu historia en la que tú acabas de poner? Yo puse estos personajes. Quizás tú escribiste Isabel y Pancho. Bueno, los míos son Cecilia e Ian. Recuerden que cuando van a poner los nombres de personas, la primera letra es mayúscula. Inciso B: ¿qué hacen los personajes al final de la historia? Bueno, ellos limpian la suciedad que había en la calle. Inciso C: ¿dónde se desarrolla la acción? Esta acción o este conflicto se desarrolla en la calle, fuera de su casa. Si se fijan, aquí está su casa, bajan las escaleras y ya está la calle. Esta es la banqueta. Cuando nosotros escribimos o leemos una narración, vamos a encontrar relaciones temporales para ordenar los sucesos. Para eso se usan las expresiones antes, después, luego, enseguida, al mismo tiempo, mientras tanto y en ese momento. Estas solamente son algunas expresiones temporales. También tenemos las de relación de causa y efecto. Estas nos sirven para conocer cuáles sucesos son las causas de otros. Con esa finalidad se usan expresiones como debido a, por qué, por lo cual o puesto que. El punto número 6 dice: anota qué relación se establece con la expresión subrayada en cada texto. Los líderes de la comunidad planeaban lo que podían hacer para evitar inundaciones. Mientras tanto, algunas familias conseguían picos y palas para cavar un gran canal. ¿De qué estamos hablando aquí? De una relación temporal. Aquí tenemos la expresión mientras tanto, es la que estamos subrayando, mientras tanto. Del lado derecho vamos a utilizar una de relación de causa y efecto, porque tenemos la palabra por qué. Aquí lo estamos subrayando, por qué. El texto dice: mucha gente acudió al llamado porque había que terminar el canal. Así, sus casas no se inundarían de nuevo. Número 7. Escribe 2 oraciones en tu cuaderno sobre la historia de tu comunidad y usa expresiones temporales y de causa-efecto. Vamos a usar expresiones así como estas que tenemos aquí. Vamos a iniciar con la relación temporal. En las áreas verdes de la comunidad, los vecinos de otras colonias tiran basura después de comer sus alimentos. Aquí la expresión es después. Ahora vamos a escribir una relación de causa y efecto. Detectamos que personas tiran basura en las áreas verdes, por lo cual hemos puesto letreros para que pongan la basura en su lugar. Aquí la expresión que estamos usando es por lo cual. Número 8. Dibuja los cuadernos que representen tus aprendizajes. Identifico personajes en una narración. Reconozco la estructura de una narración. Establezco relaciones temporales y de causa-efecto. Si lo haces mucho, vas a poner un cuaderno en color morado.